Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro caso de Crónicas Criminales. Muchas gracias por estar aquí acompañándome y les agradecería también si me dejan sus likes, sus comentarios y se suscriben. Bueno, hoy vamos a hablar del caso de unas hermanas tristemente famosas por los horribles y numerosos crímenes que cometieron allá por los años 50 en México. Ellas eran 4: Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen, y nacieron en El Salto, estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara. Estas criminales fueron hijas del matrimonio formado entre Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Este hombre, Isidro, trabajaba como policía para el gobierno porfirista. Era alguacil y se encargaba de ejecutar a los delincuentes del pueblo. Se dice que era un hombre violento, alcohólico, prepotente y autoritario, y que con frecuencia golpeaba a su esposa y a sus hijas. Y también se cuenta que desde pequeñas las niñas eran obligadas a ver las torturas y las ejecuciones de los presos. De su madre apenas se tienen datos, pero se sabe que era una fanática religiosa. Bueno, pues ante la opresión y los maltratos que sufrían estas niñas, Carmen, cuando todavía era una adolescente, decidió escaparse de su casa durante un tiempo. Se fue con su novio, que era un hombre mucho más mayor que ella, y con el cual aprendió todo lo relacionado del mundo de los bares. Aunque la historia terminó cuando su padre la encontró y la metió arbitrariamente en la cárcel, donde estuvo algo más de un año. Carmen acabó saliendo de la cárcel gracias al dueño de una tienda de abarrotes que quedaba cerca de donde vivían ellos, de alrededor de unos 50 años y que era un pretendiente suyo, no sin antes prometerle que si la ayudaba, se casaría con él al salir de la cárcel. Fruto de esta relación nació un niño. Pronto, Isidro Torres, el padre de las niñas, se convirtió en prófugo de la justicia al ir a arrestar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas, el cual era un hacendado sospechoso de diversos delitos. Este murió el día del arresto al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro Torres. No se sabe muy bien las circunstancias, pero el caso es que a partir de aquí el padre se tuvo que separar de su familia para empezar una vida de fugitivo. Mientras tanto, la familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias, y además se fue a vivir a otro pueblo. En 1935, a pesar de que 2 de las hermanas habían conseguido trabajo en una fábrica textil, la familia vivía en la miseria total, ya que sus salarios eran muy bajos y apenas les servían para poder subsistir. Sin embargo, al poco tiempo murieron sus padres y las hermanas utilizaron el dinero que les habían dejado para establecer su primera cantina. Bueno, en principio era una cantina, pero esta acabaría por convertirse en su primer burdel, ya que a la par de vinos y licores vendían también los servicios sexuales de varias jovencitas. Sin embargo, este burdel acabó cerrando tras una riña en la que perdió la vida el hijo de Carmen. Se dice que de las hermanas, Delfina era la líder y la que inició el negocio de cantinas y burdeles, tanto en El Salto como en Lagos de Moreno. En 1958, precisamente, Delfina abrió un nuevo negocio en Lagos de Moreno, Jalisco, donde la prostitución estaba prohibida. Por lo mismo, las mujeres establecieron nexos con autoridades corruptas, las cuales, bien fuera por favores sexuales o por dinero, les garantizaban que sus locales no cerraran. Este negocio empezó durante la Feria de San Juan, según algunos medios, la cual se celebraba cada año en el pueblo. Y cuando terminó, las hermanas tenían 2 maletas llenas de dinero. El propio alcalde del pueblo, a cambio de favores sexuales, concedió los permisos para que el negocio operara como bar. Es aquí precisamente donde comenzaría la historia de terror de estas hermanas asesinas. ¿De qué forma estas hermanas conseguían mujeres para sus burdeles? Bueno, más que mujeres, niñas, pues sus edades oscilaban entre los 12 y los 15 años.
pues éstas eran engañadas o compradas directamente a tratantes. Delfina muchas veces se acercaba a rancherías a hablar con los campesinos y convencerles de que sus hijas tendrían un mejor futuro si las dejaba ir con ella a la capital a trabajar en el servicio doméstico de alguna casa. También llegó a contratar gente que fuera por toda la República, buscando a estas niñas para conducirlas, mediante engaños, a los burdeles, donde eran retenidas a la fuerza. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de lo más cruel de este caso, lo concerniente a las niñas que llegaban a estos burdeles. Apenas estar ahí, las poquianchis procedían a examinarlas. Los ayudantes que habían contratado a estas mujeres se encargaban de violarlas uno tras otro, y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después, las poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada. Les daban vestidos y las sacaban por la noche para que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenazas de muerte. Tristemente, los clientes siempre estaban encantados de encontrar niñas de tan corta edad. Por lo mismo, el negocio prosperó rápidamente. El negocio era tan próspero que Delfina contrató a su hermana Carmen, quien sabía de números, para que estuviera en la caja y llevara las cuentas, y a su hermana María Luisa para estar en la cocina. Ese burdel acabó convirtiéndose en el más famoso de la zona en ese tiempo y pasó a llamarse Guadalajara de Noche. Mientras tanto, María Jesús, otra de las hermanas, había conocido a una mujer que lideraba una casa de citas en el estado de León. Y al ir a conocerla, había quedado positivamente sorprendida por dicho sitio, pues no tenía nada que ver con el negocio de su hermana. Esta era una casona grande, elegante, donde las mujeres iban bien vestidas, y había hasta una sinfonola. Fue así como ella misma abrió su prostíbulo en ese mismo estado, donde los burdeles no estaban prohibidos. Para ello, alquiló un local que había sido un bar y cuyo antiguo dueño era un homosexual al que le decían el Poquianchis. Y aunque el burdel pasó a ser la Barca de Oro, todo el mundo continuó diciéndole el Poquianchis. De ahí el sobrenombre de las 4 hermanas, las Poquianchis. Por otro lado, a las niñas se les obligaba a comprar a las hermanas suministros de ropa, de zapatos, bisutería, maquillaje, todo a precios desorbitados. De esta forma, sus deudas iban aumentando continuamente y se convertían en imposibles de pagar. Aún así, se les obligaba a prostituirse con la idea de que las fueran pagando poco a poco y eran sometidas a jornadas interminables de trabajo. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas que las Poquianchis utilizaban para presumir a sus clientes de que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que estos estuvieran tranquilos. Desde luego, lo de sanas es un decir, pues entre otras cosas, las pobres niñas eran alimentadas con unas cuantas tortillas feas y un plato de frijoles en todo el día. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato, con la suerte de que los policías que la atendieron no pertenecían al grupo de cómplices de las Poquianchis. Las autoridades entonces giraron una orden de aprehensión y se dirigieron al prostíbulo, donde detuvieron a Delfina y a María de Jesús, ya que María Luisa en el último momento logró escapar. Algunas de las niñas rescatadas dieron testimonio de los hechos de los que vamos a hablar a continuación. Las víctimas contaron a los judiciales cómo muchas de sus compañeras habían sido golpeadas y torturadas por las hermanas o por los trabajadores que tenían a su cargo. Incluso muchas otras habían sido asesinadas y enterradas en el mismo terreno donde eran explotadas. También relataron que nunca las dejaban salir del prostíbulo y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos en las peores condiciones higiénicas. Y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados en el mismo momento del nacimiento. Cuando una de las mujeres llegaba a cumplir 25 años,
las poquianchis ya la consideraban vieja, así que se la entregaban a un tipo llamado el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos sin darle de comer ni de beber por varios días, e incluso entraba constantemente y la pateaba y la golpeaba con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya ni siquiera podía intentar defenderse, el verdugo la enterraba viva en una zanja. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel o las arrojaban desde la azotea para que murieran con la caída. Y a algunas más les destrozaban la cabeza a golpes. ¿Por qué las muchachas eran consideradas inservibles por las poquianchis? Bueno, pues había distintos motivos. Algunas porque padecían anemia y estaban demasiado débiles como para atender a los clientes. Otras porque no sonreían a los clientes. Algunas más porque amenazaban con huir y con denunciar a las poquianchis. Y también otro motivo era la edad, como ya dijimos anteriormente. Como ya dijimos, los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados. Pero según un medio, hubo una excepción. Un niño al cual guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Las poquianchis reclutaron a varios ayudantes que las auxiliaron en sus atroces crímenes. Estaba, por ejemplo, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas hasta el prostíbulo. También estaban el Águila Negra, ex capitán del ejército, o el Verdugo, de los cuales hemos hablado anteriormente. Y había algunas muchachas mayores a las cuales las poquianchis no habían asesinado a cambio de que las ayudaran a controlar a las demás y con los abortos clandestinos. Varios policías y militares utilizaban los servicios de las niñas gratuitamente a cambio de protección para el burdel. Se cree que las poquianchis y sus cómplices asesinaron a más de 100 personas. En las tumbas clandestinas se localizaron 91 cadáveres entre mujeres jóvenes y hombres, además de los cadáveres de varios fetos. Entre los hombres se dice que había varios policías y clientes. Aún así, no se les pudo condenar por todos estos asesinatos porque no hubo forma de poder probarlos. El proceso duró varios meses y consistió básicamente en careos e interrogatorios. Finalmente, Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, soborno, secuestro, asociación delictiva, violación y homicidio calificado, y recibieron la pena de 40 años de prisión en la cárcel de Irapuato. Sin embargo, 2 de ellas nunca obtuvieron su libertad, pues murieron tras las rejas. ¿Cuál fue el final de las hermanas González Valenzuela? Bueno, pues María del Carmen fue la primera en morir, en 1949, a consecuencia de un cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció en 1968 a los 56 años, en la cárcel de Irapuato de una hemorragia cerebral, luego de caerle accidentalmente sobre la cabeza una cubeta con cemento que manipulaba un albañil. María Luisa, por su parte, perdió la vida en su celda, también de la cárcel de Irapuato, en 1984 por un cáncer hepático, aunque según otras versiones murió en un manicomio. María de Jesús fue la única que falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Los crímenes de las poquianchis fueron tan atroces y tan famosos que sirvieron de argumento para libros, obras de teatro y películas. También marcaron un hito en México. En aquella época el delito de trata de personas aún no existía. Por otro lado, nos mostraron cómo la corrupción y la impunidad ya eran un grave problema que por desgracia prevalece hasta hoy en día. Bueno, y hasta aquí otro caso más de Crónicas Criminales. Muchas gracias por haberme acompañado y como les dije al principio, si me dejan sus likes y sus comentarios y se suscriben, estaré muy agradecida. Que tengan una linda semana y hasta pronto.